Bueno, antes casi de empezar, a mí me gustaría hablar un poco, entrar un poco en, si tenemos 2 minutos y con el permiso de la mesa, en la discusión de ayer, porque no he podido evitarlo, ¿no? O sea, en la discusión de que si la medicina tiene un componente de ciencia y tecnología, pues yo tengo mi opinión personal. Y realmente los médicos siempre se consideraron, en la mayoría, salvo honrosas excepciones a lo largo de la historia, siempre han sido considerados chamanes o curanderos o algo parecido, quitando el caso de los barberos, que hacían cirugía menor y poco más, ¿no? Y para mi gusto, pues, a partir de este señor, de Dominique Larrey, que fue el médico jefe de las campañas napoleónicas y que era un hombre con una visión importante, la verdad es que desarrolló la medicina militar de una forma muy llamativa, pues parece ser que Napoleón, cuando estaba organizando digamos, los gremios para crear las Reales Academias con la Ilustración y el directorio, presentarse al directorio, le preguntó ¿dónde ponemos a los médicos? Y él contestó algo parecido a, bueno, pues metámoslos con los científicos a ver si se les pega algo. Y bueno, pues a partir de entonces es cuando realmente nos hemos intentado aplicar el método científico a nuestra práctica. Lo que pasa es que en estos 200 años la verdad es que los resultados no han sido demasiado llamativos. Yo diría que son más bien pobres. De hecho, en las revisiones de la Cochrane de medicina basada en la evidencia, pues por ejemplo una del año 2010, por coger alguna, de compliance de la actividad médica con respecto a las guías que muestran evidencia científica, pues como veis nos damos cuenta de que solo tenemos un 36% cuando vamos al hospital de recibir un tratamiento adecuado a la ciencia. Pero lo peor no es eso, sino lo peor es que hay incluso entre un 6 y un 4% de veces que te van a tratar en contra de lo que dicen las guías científicas, lo cual, claro, te deja un poco preocupado, ¿no? Pero bueno, en principio eso pasa porque los médicos tenemos variabilidad en la práctica y porque muchas veces no nos acogemos a la evidencia, sino que utilizamos otras alternativas para basar la medicina, como demuestra este artículo, que es un poco sarcástico, del British Medical Journal, que yo creo que conocéis casi todos, en el cual hay otras formas de hacer medicina. A mí la que me gusta es, claro, la de abajo, la que se aplica a los cirujanos, la medicina basada en la autoconfianza. Bueno, después de esta introducción y viendo que al final la ciencia y la técnica se dan a la mano, lo cual está muy bien, vamos a entrar en materia. Bueno, yo quería hablar un poco, poner en valor un poco una serie de conceptos que no sé si son adecuados o no, pero que, bueno, que en principio nos deberían dejar hablar siempre de lo mismo, porque cada uno habla a veces criopreservación, animación suspendida, y bueno, pues esto tiene cosas históricas y no sabemos muy bien a qué se debe, pero vamos, en principio, cuando yo me planteé estos temas, cuando yo entré en estos temas, a mí me parecía que la criopreservación todavía estaba un poco lejos y que podíamos intentar hacer cosas antes, ¿no? Pero bueno, me encontré con el término animación suspendida que empezaba otra vez a estar de moda. Entonces, ¿qué es la animación suspendida? Pues básicamente es una situación en la cual los organismos vivos consiguen que sus funciones metabólicas estén prácticamente disminuidas al mínimo o casi ausentes o ausentes del todo, ¿no? Y cuando miras lo que es la biosfera, pues te das cuenta de que la mayoría de lo que llamamos seres vivos están prácticamente siempre en ese estado. De hecho, el estado animado es una rareza, ¿no? Realmente. Entonces, la idea es intentar, por medios artificiales, pasar a ese tipo de estatus, ¿no? Entonces, pues eso es un poco lo que nos estamos planteando de determinadas maneras, ¿no? ¿Cuál es el estado natural, como decía? Pues desde la célula, que prácticamente está en el ciclo celular en la mayor parte del tiempo en estado de reposo. Digamos que la vitalidad animada, es un término contrario a la animación suspendida, es, como digo, una rareza y suele usarse más para la reproducción de organismos vivos más complejos. No me gusta nunca hablar de superiores, sino más complejos, ¿no? De hecho, en los reinos de las plantas, el reino vegetal y de los unicelulares, la norma es estar en animación suspendida, bien en esporas, en semillas o bien en pasar periodos invernales sin actividad metabólica, ¿no? Pero es que también en el reino animal los invertebrados se pasan la mayor parte de su vida en suspensión. Y lo mismo pues, los poiquilotermos. Pues es obvio que precisamente por eso les hemos dado ese nombre, porque cuando baja la temperatura dejan sus actividades al mínimo, ¿no? Incluso los homeotermos y animales bastante evolucionados tienen en muchos casos una evidencia de pasar largas temporadas con un metabolismo muy bajo, probablemente no ausente, pero muy bajo. Incluso hay algún ave
que digamos son la forma o la familia un poco más avanzada, que también incluso consigue mantenerse en animación suspendida durante un tiempo. Incluso los ordenadores, claro. Bueno, ¿qué pasa con los seres humanos? Pues bueno, los seres humanos se han dado casos, y todos hemos visto reportes, de personas que han sobrevivido a periodos largos de forma accidental, en los que han pasado tiempo en muy baja temperatura, en hipotermia y en una situación de animación suspendida, y luego han recuperado funciones. Los casos más recientes que he encontrado pues han sido lo de esta radióloga sueca que sobrevivió bajo el hielo, cayó bajo el hielo, estuvo 40 minutos en parada cardíaca, estuvo 80 minutos bajo el hielo y 40 de ellos aparentemente en parada, porque no la conseguían sacar, y cuando la sacaron tenía una temperatura corporal de 13,7, pero el récord lo tuvo un niño polaco que llegó al hospital con 12 grados de temperatura, pero todavía el corazón no estaba fibrilando, es una cosa muy curiosa, le latía ocasionalmente, o sea que digamos que su animación suspendida era más parecida a una hibernación de un mamífero, ¿no? Bien, ¿cuál es el objetivo, digamos, de todo esto que planteamos? ¿Cómo conseguir esa animación suspendida y para qué, ¿no? Bueno, pues la idea que yo planteo es un poco diferente a la de la criopreservación. O sea, mi idea no es buscar que el sujeto lo podamos bajar la temperatura o hacerle determinadas situaciones para poderlo luego congelar y mantener, sino yo lo que quiero es ganar tiempo. Y en eso pues lo que intentamos es ver cómo determinados homeotermos que no hibernan, cómo los podemos hacer cuasi hibernantes, incluyendo los seres humanos, ¿no? Entonces eso, desde el punto de vista de los humanos, lo que intentamos es comprar tiempo, y es lo que se ha llamado pues, la hora dorada, pero se puede extender a un día, a una semana y no sabemos a cuánto más, dependiendo de los métodos que podamos usar. Y ese término de animación suspendida viene de los años 60 y además lo publicó en su libro Robert Preoda, que es uno de los gurús de la criopreservación inicial, ¿no? De hecho, lo que queremos es que no pase esto, ¿no? O sea, el osito dice, Mami, can we invite Foxy to sleep along with us? Springtime, you know, ven lo que pasa en primavera. Bueno, ¿qué métodos podemos usar? Pues ahora de momento yo creo que tenemos pocos, pero algunos tenemos una cierta experiencia en determinadas cosas, y además usamos de forma habitual, y lo más corriente es la hipotermia. Pero también podemos ayudarnos de inhibidores de la respiración celular, que eso es digamos un campo que tenemos que abrir y que no sabemos exactamente a dónde nos va a llevar, pero bueno, hay que abrirlo porque ha habido gente que ha empezado a trabajar en ello, ¿no? Entonces, la criopreservación, la hipotermia por debajo de cero. Bueno, todos sabemos lo que decía el doctor Cabo el otro día, de la leyenda de Walt Disney, que realmente está en ese nicho del Forest Lawn Cemetery, en el norte de Los Ángeles, creo que es en Burbank, donde está, y bueno, pues que estuvo a punto de ser el primer ser humano congelado, pero no llegó a eso, porque al final el proyecto estaba en marcha para congelar a James Bedford, que era un médico que tenía un hipernefroma, y estuvo prácticamente un año esperando a que el hipernefroma lo matara antes de que lo metieran Robert Preoda en los precedentes de Alcor, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de entonces Alcor, ya todos sabemos la historia, ¿no? Ha tenido durante todos estos años una evolución que es la que conocemos y que a mí me parece además muy corta, pero en fin, es así. Nosotros, en cambio, más que la criopreservación, lo que usamos normalmente, y los cirujanos cardíacos habitualmente, desde los años 60, o sea, la cirugía cardíaca con circulación extracorpórea empezó en el año 53 y se extendió a prácticamente todo el mundo a finales de los 50, y a partir de entonces se buscaron formas de disminuir los problemas que la bomba daba al cuerpo y al corazón, y una de las formas que se consiguió fue, aparte, gente sobre todo de Canadá y Norman Shanway, y mucha gente estuvo intentando estudiarlo, básicamente bajar la temperatura. De hecho, ahí vemos los flujos que a diferentes temperaturas podemos mantener para que no haya una evidencia de acúmulo de acidosis y de daño en general, ¿no? Entonces, normalmente, ahora mismo, nosotros usamos en circulación extracorpórea, cada vez que operamos, una hipotermia corporal general, no cardíaca, sino corporal, que suele llamarse desde suave a moderada, ¿no? Mild to moderate, entre 28 y 32 grados solemos estar para mantener una adecuada perfusión a menos tasa de la habitual. La circulación extracorpórea ha sido complicando mucho, de hecho esto es un poco un circuito de circulación extracorpórea habitual,
que se puede simplificar bastante y eso es lo que tendremos que hacer para intentar todas estas cosas y lo que se está haciendo y está empezando a salir del control de la cirugía cardíaca, ¿no? Pero también en determinados casos, y lo ha comentado el doctor Herreros, pues nosotros necesitamos no tener el apoyo de la circulación extracorpórea por determinados motivos, porque las cánulas nos molestan o porque no podemos perfundir, sobre todo el cerebro o determinados órganos, porque tenemos que arreglar la zona que se está perfundiendo. Entonces, en cardiopatías complejas, congénitas complejas, aunque ya cada vez se usa menos, porque la tecnología mejora las cánulas, pero sobre todo en la patología de arco aórtico, cuando tienes que actuar sobre la zona de la aorta donde salen los vasos que irrigan el cerebro, pues normalmente tenemos pocas técnicas de perfusión cerebral y lo que solemos hacer es bajar mucho la temperatura, alrededor de 18-20 grados, y parar la circulación absolutamente. Paramos circulación y respiración, el enfermo está absolutamente en animación suspendida, o digamos muerto, porque no hay ningún dato de que sea vital aquello, y durante ese tiempo que estamos parados tenemos como un margen de seguridad para ver qué va a pasar después de la reperfusión con los órganos y con el cerebro. De hecho, aquí en el consenso de la cirugía del arco aórtico, pues más o menos se observa que andamos alrededor de los prácticamente 45-50 minutos a 10 grados y que en el margen que nos movemos, entre 15 y 20 grados, pues podemos andar con 30-35 minutos. Pero vamos, yo he actuado durante 2 horas a esa temperatura y los enfermos muchas veces salen bien y sin daño cerebral. O sea que hay margen en determinadas circunstancias en que puedes aumentar ese tiempo, ¿no? Bien, ahora otro uso de la hipotermia que está teniendo ahora mucha moda, pero sin circulación extracorpórea, es el hecho de la hipotermia tópica en las unidades de cuidados intensivos, en las cuales, sobre todo en este país, está ahora muy de moda, para recuperar pacientes que han tenido algún tipo de daño cerebral por isquemia después de, por ejemplo, una resucitación, ¿no? Y se les mantiene unas 48-72 horas a niveles suaves de hipotermia sin que llegue a afectar ni a las arritmias cardíacas, porque de momento no se plantea pasarles a un sistema de asistencia, ¿no? Bueno, en cuanto a la experimentación animal, pues la experimentación animal se ha hecho, pero se ha hecho bastante menos. Cuando haces una visión grande, un overview del asunto, pues te das cuenta de que se ha hecho bastante menos de lo que se debería haber hecho, o por lo menos de lo que a mí me gustaría. Y yo he de reconocer que básicamente este señor Peter Safford, que es también un pionero, porque fue realmente el que empezó a desarrollar el ABC de la resucitación cardiopulmonar que entendemos ahora y de la avanzada, y que en su fundación pues, se hicieron diversos estudios en los cuales pues, se intentaba con determinados mamíferos grandes, pues, fundamentalmente perros y tal, pues mantenerles durante parada cardíaca después de bajarles mucho en hipotermia. Esto normalmente se hacía sin circulación extracorpórea, sino infundiendo salino, y bueno, pues en los grupos en que solo se paraba a los perros sin infundirles nada y otros grupos en los cuales se les infundía y luego se les mantenía con un sistema se les recalentaba un sistema de circulación extracorpórea durante más o menos tiempo, pues se conseguía mayores o menores daños. Pero normalmente nunca pasabas de un tiempo más allá de 2 horas, 3 horas, sin que tuvieran daños, ¿eh? O sea, esto es el mantenimiento del calentamiento luego en circulación extracorpórea con hipotermia suave de los dos grupos. Bien, también se estudió bastante en la Academia de San Antonio, en el Hospital de las Fuerzas Aéreas Americanas, por determinada gente que cuando ha dejado de pertenecer al ejército luego no se ha dedicado a esto, aunque tienen contactos y unos están en Nueva York, otros en Arizona y siguen intentándolo, pero están publicando poco. Pero los resultados fueron buenos en general, tanto en exsanguinando animales y metiéndoles salino frío para cambiarles la sangre, como manteniéndolos en bomba y parando luego la circulación cuando se llegaba a determinada temperatura. Y lo que contaban últimamente es eso, que lo habían hecho con cerdos y conseguían hasta 3 horas de parada y recuperación posterior, y el animal no parecía tener un daño neurológico aparentemente severo, y además el conectoma quedaba íntegro y tenía memoria porque se recordaba en qué frigorífico se le habían metido las manzanas previamente. O sea que parece ser que eso puede ser. Entonces, añadido a la hipotermia, ¿qué otras cosas podemos usar para intentar aumentar este tiempo que nos permita hacer cosas durante ese tiempo, ¿no? Pues una de las cosas que se ha hecho en
en hipotermia para minimizar isquemia, que nosotros hacemos habitualmente, pues más que utilizar otras cosas, intentar perfundir de alguna forma el cerebro. Y se han utilizado perfusiones anterógradas, que es lo que se usa mucho ahora, y también perfusión retrógrada a través de la vena, el seno venoso, que parece que bueno, pues aumentaba los tiempos, aunque al final no está claro y prácticamente ya hay poca gente que lo haga. Y luego tenemos otra serie de cosas, que es usar pues fármacos o otro tipo de compuestos para intentar minimizar el daño, ¿no? Se han usado diversos tipos de neuroplegia, con diversas sustancias, he puesto ahí el Tempol como una cosa anecdótica, pero la toxicidad cerebral que producían ha hecho que no haya nada en boga al respecto, ¿no? Y la otra opción es usar inhibidores de la respiración celular para pararlo. Y claro, los primeros que se te ocurren son inhibidores competitivos del oxígeno, que sean receptores de electrones. Naturalmente, hay inhibidores competitivos que hasta que la competición desaparece, o sea, digamos que son casi permanentes, como es el monóxido de carbono o el ácido cianhídrico, que realmente pues, no son útiles porque es muy difícil desalojarlos. Sin embargo, el sulfuro de hidrógeno pues, parece que tiene unas características especiales y todo proviene de unos experimentos que hizo un bioquímico de Seattle, de la Fred Hutchinson Cancer Research Center, en Michael Roth, que sorprendentemente estaba planteando cómo parar la función mitocondrial en mamíferos y sometía a diversas atmósferas de gases letales a ratones. Bueno, pues muchas veces se le morían y no se recuperaban, pero sorprendentemente sometió a una atmósfera de sulfuro de hidrógeno a alta concentración, a 50 partes por millón, a unos ratones blancos, y los ratones a lo largo de entre casi 30 minutos, una hora, respirando esa atmósfera, fueron poco a poco bajando su nivel metabólico, bajando su ritmo cardíaco, bajando su respiración, hasta llegar un momento en que se quedaron absolutamente muertos. No había ni respiración, ni latido, ni nada. Bueno, los mantuvo así entre 3 y 5 horas, cambió la atmósfera de sulfuro de hidrógeno por otra rica en oxígeno y, sorprendentemente y sin nada más que la difusión, los ratones empezaron a moverse, a respirar, a latir y aparentemente estaban indemnes. Claro, eso supone que tú dices, pues hay un gran potencial en el sulfuro de hidrógeno, ¿no? Pero el problema del sulfuro de hidrógeno es que es difícil, no es que sea difícilmente manejable, es que es muy tóxico cuando se escapa. Todos hemos olido los huevos podridos. Bueno, pues cuando dejamos de oler los huevos podridos es cuando empieza a ser tóxico, y el nivel de saturación de los receptores nasales es alto y claro, pues llega un momento en que es indetectable y puede ser muy tóxico. Entonces, planteó bueno, pues el uso de estos protectores a nivel primero de órganos más que de organismo completo, porque uno de los problemas que pasó es que cuando lo pasó a mamíferos más grandes, a ratas, necesitaba aumentar la proporción de sulfuro de hidrógeno y las ratas se morían en mayor proporción que los ratones, no se recuperaban. Y cuando lo intentó con mamíferos todavía más grandes por inhalación, como ovejas, no se recuperaba ninguno. Entonces, claramente hay un problema de volumen y probablemente es un problema de difusión lo suficientemente rápida antes de que haga un daño irreparable, ¿no? Entonces, para intentar evitar esto, él comenzó y se le sponsorizaron ensayos clínicos en los cuales cambiaba el sulfuro de hidrógeno por algo más manejable, que es una sal de azufre. Y sin embargo, pues no han salido realmente los dos ensayos clínicos que tiene, pues ninguno ha sido demasiado exitoso, uno en infarto con revascularización percutánea y otro en asociado a cirugía cardíaca de bypass coronario, no fueron demasiado exitosos, y yo sigo pensando que es un problema de que la sal del sulfuro es muy iónica y atraviesa por las membranas que el sulfuro de hidrógeno, que difunde bastante mejor, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que tendremos que ir demostrando. Entonces, estos son los posibles efectos que se dice del sulfuro de hidrógeno, y el que más nos interesa obviamente es el efecto mitocondrial, que es obviamente el parar la cadena citocrómica, ¿no? Bueno, visto esto, ¿en qué situación de lo que llamamos hibernación por encima de cero estamos y qué podemos hacer? Bueno, pues a nosotros se nos ocurrieron plantear un proyecto experimental en el cual el target, el objetivo, fuera conseguir estado hipermetabólico para conseguir mantener el tiempo de parada circulatoria y respiratoria pues, más allá de 5 horas, intentando mezclar hipotermia con inhibidores de la respiración. Y estamos en una fase preliminar y bueno, pues lo que estamos haciendo es hacerlo en mamíferos superiores, básicamente cerdos, en los cuales bueno, pues, lo que hacemos es establecer circulación extracorpórea, canular de momento en zona intratorácica, aunque se podría hacer periférica, y con un intercambiador de calor hacer un primer enfriamiento con oxigenación o con pobre oxigenación
hasta un nivel alrededor de los 20 grados, un poco lo que decía el doctor Herreros antes, para luego introducir pues la droga que intentamos que difunda y pare la mitocondria de forma definitiva, ¿no? Y eso es lo que en esa fase estamos, ¿no? Con niveles de monitorización de todo tipo y bueno, pues lo que estábamos diciendo, para bajar a 25 grados o entre 20 y 25 grados e introducir una concentración alta de sulfuro de hidrógeno que cada vez sería superior, empezaríamos probablemente por 300 partes por millón, pero podrías llegar a prácticamente todo o no dejar prácticamente nada de oxígeno asociado, porque lo que nos interesa es parar y detectar, no detectar ni siquiera lactacidemia ni ningún tipo de actividad metabólica, que sería lo ideal, porque eso nos supondría que si conseguimos ese estado, pues no va a haber ninguna necesidad de mantener la circulación, ¿no? Luego veremos qué pasa cuando lo recalentemos, que ese es otro problema, y eso es lo que tendremos que ver luego cuando el recalentamiento lo hagamos lento, en otra situación y tal. Pero lo que nos interesa para aplicar esto, obviamente, es que podamos hacer que alguien que se está muriendo, podamos parar el proceso que le está matando y nos dé tiempo a plantearnos si podemos repararle de la forma y en el lugar adecuados. Y eso es lo básico. Entonces, tiene aplicaciones, pues, bueno, yo digo militares iniciales por mi condición, pero para intentar conseguir proyectos de ese tipo, ¿no? De lo que se llama zero casualties, ¿no? En politrauma o en cualquier otra patología en la cual uno no esperaba, digamos accidental, hasta un infarto de miocardio, que uno no esperaba que me muera de repente, ¿no? Que me muera rápido, pues si con una actuación rápida antes del daño cerebral podíamos parar la situación, si por ejemplo es un infarto con un daño muy extenso, pues buscar un trasplante en un futuro. Y lo mismo para, en vez de conservar el órgano para los trasplantes, conservar el receptor en lo que aparece el órgano. Esa es otra opción, es que cambiar la filosofía del trasplante, ¿no? Tanto para hacer autotrasplante, hacer crecer sus propias células. Imaginemos un quemado que tiene normalmente una evolución muy mal, un gran quemado, evoluciona muy mal en las primeras 72 horas, pero ahí tenemos tiempo de enfriarle, pararlo, parar la inflamación, esperar a que su parte de su piel regenere y poder hacer injertos generales mientras está sin problemas de infección ni de ningún tipo, ¿no? O lo mismo en los trasplantes habituales con injertos o incluso poder plantearse injertos en el futuro con otra serie de cosas, ¿no? Y los retos futuros de esto, que siempre se me ocurre, pues claro, el problema está en la modulación de la inflamación. La inflamación, como sabemos todos, es la gran respuesta que tenemos los mamíferos homeotermos superiores a las agresiones, cosa que no pasa en cualquiera de las otras especies. Y pues si la modulamos, a lo mejor podemos cambiar la fase final de la inflamación, que es siempre la curación por cicatrización, por algo regenerativo que permita que la fase final no sea siempre una cicatriz, que es lo que tenemos siempre, y que no es funcional, sino por algo que sea funcional. Entonces, con eso evitaremos pues, el fallo multiorgánico, que además que es la primera causa de muerte en cuidados intensivos, o sea, cuando estamos manteniendo al enfermo en toda la historia. Y eso es todo.